Bueno, muy buenas compañeros, un gusto volver a encontrarnos para otra vez podernos dirigir con unos pequeños conceptos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los fundamentos del fenómeno jurídico. En ello quiero invitarle al compañero Steve Fiallos para que nos dé desde su perspectiva de la epistémica cuál es el concepto de ello. Adelante. Antes de responder la pregunta, primero hay que saber qué es epistémica. Para algunos la palabra pueden conocer y para otros no. Epistémica quiere decir que es un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender y interpretar el mundo en determinadas épocas. Con esto podemos responder la pregunta que dice, desde una perspectiva epistémica, los fundamentos del fenómeno jurídico hoy se encuentran en la comprensión del derecho, como un fenómeno que se da en la realidad y no en la mente de las personas. Ese enfoque prioriza la percepción sensorial y la razón, ubicándola dentro de la época. Según esta visión, el derecho nace como derecho no escrito, que se decía antes. Eso también quiere decir que a partir de la costumbre como fuente formal del derecho y luego se desarrolla a través de la jurisprudencia, surgiendo de la sociedad y de lo empírico, que quiere decir de la nueva época. No de lo racional. Esta perspectiva reconoce que el pueblo tiene una idea de derecho diferente a la del legislador y que las personas tienen una concepción del derecho distinta a lo que es el derecho. Bueno, agradeciéndole al compañero Steve, también le vamos a hablar de cuál es el rol que ocupa el derecho en la actualidad, ¿no? Y en eso, como ciencia, queremos explicar un poquito de que el derecho nos aporta abordando muchos campos profesionales. Como muestra, podemos decir en las investigaciones penales, muchas veces los abogados nos toca conocer y saber respecto a las pericias médicas, que se tiene que saber conocimientos básicos de criminología, psicología. Entonces diríamos que el profesional del derecho tiene que abrirse espacio para argumentar mejor desde una perspectiva real y dar conocimiento basado en el derecho, que es lo básico que hace el profesional del derecho. Entonces diríamos que el derecho en la actualidad nos aporta desde un campo muy amplio en todas las actividades o ciencias, digamos, para ejercer la profesión. También en ello queremos que la compañera Norma Muñoz nos ayude también con una de las preguntas que le voy a abordar como el modo de actuación del abogado el- en el ejercicio profesional, ¿no? Argumentando en la visión de su perspectiva. Por favor, adelante, compañero. Muy buenas noches con todos compañeros. Yo les voy a aportar de la actuación del profesional del derecho. En este caso, como notaria pública autorizada, yo elijo actuar en el ejercicio de la profesión conforme al valor de la lealtad en las relaciones que establezca con mis clientes y por ende cumplir con mi palabra en honor, con honor, gratitud y decencia al compromiso de defender los intereses de mis clientes, ya que en esta sociedad que nos desenvolvemos existe mucha corrupción. El profesional del derecho también se puede desempeñar como consultor, como derecho político, derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho de familia, mediación al arbitraje, servicio público, etcétera. Gracias. Bueno, en la aportación que nos da la compañera Norma Muñoz, que también hay que ser muy claros de que en todo lo expresado por el compañero Steve Fiallos, en mi persona y la compañera, dentro de ello también se está hablando del jus positivismo, el jus naturalismo y jus realismo, en aquello que la profesión del abogado toma eh, como base para realizar su trabajo, ¿no? Entonces aquí también yo quiero invitar a los compañeros Jair Chávez y a la compañera Maoli para que nos ayuden también determinando sus semejanzas y diferencias
entre el jus positivismo, el jus naturalismo y el jus realismo. Entonces, adelante, compañero Jair. Ya, bien. Todas estas mencionadas anteriormente son escuelas del pensamiento jurídico que buscan explicar la naturaleza del derecho y origen y su fundamento. Las semejanzas que tiene en estas tres escuelas del pensamiento jurídico son que reconocen la existencia de un sistema legal creado por la autoridad humana. Consideran que el derecho tiene un papel central en la sociedad y reconocen que el derecho está influenciado por factores sociales, políticos y económicos. Aunque estas corrientes filosóficas del derecho comparten que el reconocimiento del papel central del derecho en la sociedad, difieren sus enfoques sobre su fundamento, su relación con la moral y su aplicación práctica. Vamos, compañera Maoli, si nos explica también sus diferencias. Bueno, yo les voy a hablar de las diferencias de lo que es el ius naturalismo, el ius realismo y el ius positivismo. En el ius naturalismo, el origen de este es la naturaleza humana. Como característica tenemos la universal, que es universal e inmutable. También es basada en principios morales, superior al derecho positivismo, por ejemplo, los derechos humanos. En el ius realismo tenemos como origen la realidad social. Y una de las características es el producto de la interacción social, también varía según el contexto histórico y cultural. Un ejemplo es el derecho consuetudinario. Y por último, en el ius positivismo, el origen de este es la voluntad del Estado. Como característica tenemos lo que es el derecho, es lo que el Estado establece y también que se basa en la ley positiva. Un ejemplo es el derecho penal. Bueno, las palabras de la compañera, también queremos aportar con el concepto de la personalidad jurídica, también con lo que es la personalidad jurídica, pero para ello tenemos que aprender una diferencia entre persona y personalidad jurídica. Y la persona jurídica es el concepto jurídicamente puro, que carece de todo elemento que no sea de raíz normativa. Personalidad jurídica es, en cambio, una noción que presupone una concepción más integral del ente respectivo y que aparece como parte del mismo. Entonces, creo que es como principio básico el saber la identidad y se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. En ello también entonces quedaría claro explicarles que la personalidad jurídica es la capacidad que tiene dos o más personas para realizar actos reconocidos como legales y que vayan más allá de sus capacidades individuales. Así el reconocimiento que hace el Estado y la sociedad en general a esta capacidad se denomina personalidad jurídica. También podemos un poquito explicar sobre el tema del dónde se puede formar o sacar la personalidad jurídica, ¿no? Pero también digamos que en el derecho la personalidad jurídica es fundamental, brinda a los seres humanos y a algunas entidades y obligaciones y que les permite hacer uso de los llamados atributos de la personalidad. Entonces, espero que les haya quedado claro de la diferencia de persona y personalidad jurídica en base a los conceptos emitidos por mi persona. Vamos a dar paso al compañero Steve para que nos dé y nos hable sobre la persona natural. Ya. Una persona natural
Se refiere a un individuo humano, considerado como sujeto de derechos y obligaciones, a diferencia de la persona jurídica, que puede ser una entidad privada o pública. La persona natural asume directamente las obligaciones financieras que adquiere y su patrimonio está compuesto por activos y pasivos. En el contexto empresarial, para registrarse como persona natural ante la Cámara de Comercio del Ecuador, se requiere de documentos como el documento de identidad y el registro único tributario, que es el RUT. Las personas naturales en Ecuador están obligadas a inscribirse en el registro único de contribuyentes para llevar un registro adecuado de sus actividades económicas y cumplir. Es lo que quiere decir una persona natural, que es la persona que nace con sus derechos y obligaciones y las que son encargadas de sus propios financiamientos y sus propios beneficios, al igual que su propia ley. Ah, Bueno, dicho también este concepto sobre la persona natural, le invitamos a la compañera Norma para que por último nos explique sobre la persona jurídica. Gracias, compañero. Persona jurídica es un ente con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como institución, que es creada por una o más personas físicas u otras personas jurídicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Por tanto, las personas jurídicas son organizaciones formadas por una o más personas físicas que tienen entidad propia y existen independientemente de aquellos que individualmente las componen. Son personas jurídicas, por ejemplo, las empresas, tanto públicas como privadas, las ONGs o las asociaciones y fundaciones. Gracias. Bueno, una vez emitidos todos estos conceptos, quiero yo dar gracias a cada uno de ustedes por el aporte y la investigación sobre cada tema que lo hemos planteado aquí. Y decirles también acá que este es el aporte del grupo número 7 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Muchas gracias y hasta una próxima. Hasta luego.